Pensando en Voz Alta. Inicia ahora. Saludos, soy Jesús Rivera, gerente de 104.1 FM al Redentor, y esto es Pensando en Voz Alta. Gracias por estar con nosotros. Pensando en Voz Alta, programa de reflexión teológica de esta emisora cristiana, 104.1 FM al Redentor. Está con nosotros el panel de Pensando en Voz Alta, doctor Samuel Sullivan, doctor Samuel Caraballo y la doctora Helen Santiago, y estamos en esta ocasión para continuar trabajando con el tema que hemos estado siendo conducido por el doctor Samuel Sullivan por las pasadas semanas: ortodoxia, sana doctrina y herejía. Así que le invitamos para que se mantenga en sintonía, tanto en 104.1 FM Redentor, en el norte, en el sur, en el oeste, en el centro de Puerto Rico, así como a toda la gente que nos escucha y nos ve a través del Facebook Live de 104.1 FM Redentor, Pensando en Voz Alta. Como siempre, vamos a comenzar orando y le voy a pedir al doctor Samuel Caraballo que sea el que nos lleve en oración en esta mañana. Amén. Señor y buen Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, porque es una mañana preciosísima. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, tu gracia, se manifiesten en medio de nuestro pueblo. Pedimos por nuestra gente a lo largo y lo ancho de este hermoso planeta. Te pedimos, Señor mío, que tu Espíritu Santo, Espíritu de verdad, de sabiduría, se haga presente entre nosotros hoy, de forma tal que lo que se comparta no solamente eduque, sino edifique a tu pueblo. En tus manos nos presentamos y pedimos que lo que nosotros no podamos explicar por la limitación que puede haber muchas veces en nuestro entendimiento, tu Espíritu Santo lo haga conocer en el corazón de nuestros oyentes. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, doctor Samuel Caraballo. Como hemos dicho, esto es Pensando en Voz Alta y estamos trabajando en esta mañana con el tema relacionado con ortodoxia, sana doctrina y herejías. Y estamos siendo conducidos por el doctor Samuel Sullivan. Y les queremos recordar, como siempre, que Pensando en Voz Alta es auspiciado por la Universidad Teológica del Caribe, que la Universidad Teológica del Caribe tiene programas en institutos bíblicos, grados asociados, bachilleratos, certificados y maestrías. Bachillerato en Educación Cristiana, Capellanía Institucional, Interpretación Bíblica, Ministerios Pastorales y en Consejería Pastoral, maestría en Educación en Niños y Adolescentes, maestría en Capellanía, Consejería y Cuidado Pastoral, Ministerios Eclesiásticos y Liderazgos, y maestría en Divinidad en Biblia y Teología. También la Universidad Teológica del Caribe está trabajando con su doctorado en ministerio en alianza con Pentecostal Theological Seminary BTS de Cleveland, Tennessee. Ayudas económicas psicológicas. Universidad Teológica del Caribe con recintos en St. John's, Trujillo Alto, y en Dorado, clases en líneas y clases presenciales. Puede llamar a la gente de la Universidad Teológica del Caribe al 787-761-0640, 787-761-0640 y al 761-0808, 761-0808, Universidad Teológica del Caribe. Puede visitar su página de internet utcpr.edu, utcpr.edu, Universidad Teológica del Caribe, auspiciador de Pensando en Voz Alta. Gracias a todos por seguir con nosotros. Le invitamos a que comparta y le dé share a esta transmisión a través del Facebook Live de 104.1 FM Redentor, para que podamos bendecir a mucha más gente durante la mañana de hoy. Te felicito, Helen, lo lograste. Así que la doctora Helen Santiago estaba tratando de ponerle un background a su transmisión y finalmente pues ahí está. Gracias al Señor. Adelante, doctor Samuel Sullivan, bienvenido a Pensando en Voz Alta una vez más, y qué bueno que pueda estar con nosotros compartiendo sobre este importante tema. Adelante. Dios le bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta linda mañana. Y esta mañana, siguiendo el tema de herejía y ortodoxia, ¿verdad? Quisiera comenzar con la lectura de dos versículos bíblicos. El primero se encuentra en la carta de Judas, hermano, se cree ser hermano de Jesús, versículos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud
que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda lectura es de la carta de Pablo a Timoteo. Reteniendo Timoteo capítulo 1 versículos 9 al 11, retenedor de toda la palabra fiel, espérese, déjame aquí, retenedor de toda la palabra fiel como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, una palabra clara, contumaces, habladores de vanidades y engañadores mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Y en Gálatas 2:11, por cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de contender. Y ahí era el debate con Pedro y Bernabé. Es decir, y ahí uno sigue, hay un sinnúmero de pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, además de lo que encontramos en el Antiguo, que trata con la responsabilidad del liderazgo, velar por la sana doctrina o ortodoxia y defender la iglesia contra estos lobos, falsos profetas, falsos maestros que han entrado a la iglesia. Note que la inquietud de las escrituras son con aquellos que están enseñando, propagando falsas doctrinas dentro de la iglesia. No se están dirigiendo a las diferentes enseñanzas politeístas de las otras religiones en su entorno, en su mundo grecorromano, sino la preocupación de la herejía, la sana doctrina, tiene que ver qué es lo que se está enseñando y comunicando como el evangelio dentro de la comunidad de fe. Entonces, y esto se repite a través de la escritura. Y como habíamos dicho anteriormente en el primer programa, hoy nos encontramos en un ambiente dentro de la iglesia, a donde desde el 1934, según Walter Bauer, se ha propuesto que no existe ya la necesidad de distinguir entre herejía y ortodoxia, especialmente dentro del marco moderno posmoderno. Que esas son categorías pasadas y que hoy en un mundo pluralista, ¿verdad? Todo está bien. Y el asunto es que si no hay ortodoxia o no hay herejía, no existe iglesia, no existe fe cristiana. Porque cualquier cosa puede ser lo que quiera ser. Y lo que se entiende como fe cristiana se reduce a espiritualidad genérica, a donde hoy todo el mundo es espiritual, todo el mundo es religioso. Ese es el resultado del deshacerse del concepto de ortodoxia y de herejía. Déjenme dar un ejemplo rapidito. Cuando estaba haciendo mis estudios doctorales, en un seminario doctoral, mi buen maestro y amigo, el padre de la teología afroamericano, James Cone, vimos un seminario a donde la proposición del seminario fue: hoy en un mundo moderno no existe ortodoxia. Que ortodoxia en el mundo teológico ha desaparecido dentro del marco moderno.
Y entonces en el seminario comenzamos a comentar y yo me opuse, yo levanté la mano y dije, yo no asumo la postura que usted ha asumido, profesor, yo creo que ustedes están equivocados. Y entonces eso se agitó y él dijo, vamos a hacer esto. La semana que viene, en el seminario, usted va a traer una defensa de ortodoxia. Y nosotros le vamos a responder, ¿por qué la ortodoxia no es aceptable? La siguiente clase, yo me preparo 15 minutos. Me presento como un fundamentalista rajatabla pentecostal, pero olvídate. Y mis compañeros y el profesor Cohn me han caído encima como chincha. Me han llamado ignorante, me han llamado 20,000 cosas. ¿Cómo yo puedo creer tantas boberías? Eso, mire, que creer que... Entonces me dieron 5 minutos para yo responderle la crítica. Y yo le dije, bueno, acabo de probar mi punto, mi tesis. Aquí en este salón, esta mañana, yo soy el hereje. Yo soy el hereje y ustedes son los ortodoxos. Porque en sí, si se hubiese creído que, perdón aquí, si se hubiese creído que no hay ortodoxia, ustedes hubiesen dicho, bueno, Sullivan, ese es tu punto de vista. Tú tienes el derecho a tu punto de vista. Hay lugar en la iglesia para ese punto de vista. Pero no, porque yo soy hereje y ellos asumen el papel de ser ortodoxo. Todos me atacaron. Y yo terminé la presentación y le dije al doctor Cohn, yo soy el hereje y ustedes son los fundamentalistas ortodoxos. Porque si no fuese el caso, ustedes me hubiesen aceptado y ninguno de ustedes aceptó que yo tengo el derecho de expresar mi punto de vista teológico. En eso es que estamos. Lo dejo ahí. Helen, yo creo que usted tenía una pregunta o si hay un comentario sobre esta introducción. Sí, bueno, desde el programa pasado yo quería expresar algo y para mí era importante, pero ¿sabes? Tengo que anotar las cosas porque se olvidan. Pero yo creo que necesita quizás un poquito más de aclaración las diferencias entre credo y confesiones, porque yo sé que como que en un momento dado pues las intercambiamos y pues me gustaría, yo estoy segura que habrá gente que igual que yo pues quiere aclarar esa diferencia. Sí, y le digo que es común entenderlo, interpretar credo, confesión y dogma como sinónimos y no lo son. Ya lo hemos dicho que los credos son declaraciones que son confesiones, yo creo, pero son credos, son confesiones universales de la iglesia cristiana, sean católicos, protestantes, es decir, que dentro de la diversidad del cristianismo, el credo son aseveraciones fundamentales para toda la fe cristiana. Bueno, el reformismo luterano aceptó 4 de esas grandes concilios. Y otros aceptan 7, dependiendo de cuántos. Pero que el credo es algo más universal para la iglesia cristiana. Pero la confesión viene a ser una aseveración doctrinal, una afirmación doctrinal de una denominación, de un concilio. Y cuando hablo de concilio, estoy hablando concilio hoy, de una comunidad cristiana, la Iglesia Unida en Cristo, los bautistas. Entonces, entre los credos más, las confesiones más conocidas es la confesión de Westminster, de la Iglesia Presbiteriana, que en el 1646, después de 5 años de discusión sobre qué es lo que constituye la sana doctrina para las iglesias reformadas en Inglaterra, calvinistas, ellos van a elaborar una extensa confesión punto por punto doctrinal que viene a llamarse la Confesión de Westminster porque se llevó a cabo en la Catedral de Westminster a través de 5 años de estudio y ahí estaban presentes los gobernantes, los teólogos, los líderes de la iglesia en Inglaterra. Entonces, diferentes comunidades particulares tienen sus propias confesiones. Por ejemplo, nosotros los pentecostales tenemos confesiones de fe,
Como yo le indicaba la semana pasada, en nuestros libros tenemos declaraciones de fe. Y eso esas declaraciones vienen a ser nuestra confesión. ¿Qué es lo que nosotros creemos como presbiterianos, como bautistas, como metodistas, ¿okay? Como pentecostales, como luteranos? Esas son expresiones particulares a una comunidad particular cristiana con su propio énfasis. Por ejemplo, la confesión de Westminster se va a dar en reacción contra los arminianos de libre albedrío. Ellos van a seguir el sínodo de Dort, de los holandeses. Entonces, eso es una confesión. Entonces, la confesión de una comunidad no representa la sana doctrina de otra. Por ejemplo, en las confesiones pentecostales se afirma sanidad divina, hablar en lengua con la señal y evidencia de hablar en lengua, la llenura del Espíritu Santo. Esas son aseveraciones particulares a una confesión pentecostal. Bautista no te va a hacer eso, el presbiteriano, el luterano, etcétera, como parte de su doctrina. Porque una cosa es que uno cree en el bautismo y la iglesia cristiana en toda su diversidad siempre ha creído en el bautismo del Espíritu Santo. Pero es cómo tú lo interpretas y lo vas a afirmar de una forma particular. Eso constituye entonces una confesión, pero que representa mi comunidad. Entonces, por ejemplo, cuando un pentecostal, líder, ministro pentecostal, como arminiano, afirma que cree en la predestinación o que no hay libre albedrío, en ese momento esa persona se convierte hereje desde la perspectiva pentecostal, porque está violando una aseveración doctrinal confesional de su propia comunidad. Ahora, para un bautista o un reformado que lo escucha, no es hereje de nada, porque su declaración está en acuerdo con la confesión de esa otra comunidad cristiana. Y entonces muchas veces cuando hablamos de herejía, estamos hablando de posturas contrarias a la doctrina de la casa, a la doctrina de la comunidad a la cual uno pertenece. Entonces eso se considera una doctrina local o confesional de esa comunidad. Y eso es una diferencia porque es más particular. La confesión no es una aseveración universal doctrinal para la iglesia. Nosotros los pentecostales, ¿verdad? No estamos muy acostumbrados a ese formalismo de las confesiones, de los credos. Sí, y pero es gracioso. Lo tenemos. Exacto. Pero, Y entonces es gracioso que mi iglesia, ¿verdad? Cuando se desafió de la denominación a la que pertenecía, pues entonces redactó, el pastor se encargó, ¿verdad? De buscar diferentes pues, confesiones de diferentes denominaciones o iglesias. Y entonces pues le advirtieron, y recuerdo que habló que creo que pastores discípulos, le advirtieron, ¿verdad? Que eso era un proceso largo, que podía tomar mucho tiempo. Tú mencionas ahí 5 años y ellos parece que están acostumbrados a, ¿verdad? Ellos tienen iglesias congregacionales y están acostumbrados pues a esas discusiones. Pues cuando se presentó en una asamblea, ¿verdad? Nosotros tenemos una asamblea anual, y cuando se presentó la Constitución y se leyó, y entonces pues, y ahora pues vamos a discusión, o la aprobamos. Todo el mundo la aprobó. Y es verdad, y el pastor hizo la salvedad, esto no es común en otras partes. Así que los pentecostales no estamos muy acostumbrados a cuestionar los asuntos teológicos, ¿verdad? Y las implicaciones que puede tener.
Así que quizás nos estamos refinando un poquito sobre eso. Muy bien. Esto es pensando en voz alta. Yo sé que Sullivan va a responder también a este planteamiento. No sé si Caraballo tiene alguna reacción inmediata sobre lo que hasta ahora se ha estado discutiendo. Caraballo. Sí. Es que en la introducción que Samuel hizo, a mí me parece que debo hacer un comentario, especialmente porque va a servir para aclarar y para que Samuel pueda seguir profundizando. Y es que Samuel cita 3 textos del Nuevo Testamento: la carta de Judas, el libro de Timoteo y la carta a los Gálatas, que como sabemos los 3 obviamente representan 3 periodos de tiempo diferentes y posiblemente 3 contextos, 3 comunidades diferentes. Lo interesante es que las primeras 2, en Judas y en Timoteo, se está hablando de herejías y herejes que afectan la realidad, la enseñanza fundamental de la iglesia. En Gálatas no. En Gálatas se está hablando de una diversidad de pensamiento dentro de personas que son de la misma fe. O sea que yo creo que aquí plantea ya una diferencia clara, y yo creo que es importante esta diferencia. Justo González, en su libro La breve historia de las doctrinas cristianas, hace un comentario que a mí me fascinó, hablando de la ortodoxia y de la doctrina cristiana. Para Justo González, la ortodoxia es una gran carretera. Es una gran carretera que tiene muchos carriles. Walter Bauer. Sí, y dentro de esos carriles uno puede estar en el carril de la izquierda o en el carril de la derecha, pero siempre está en la carretera. Es decir, estoy en la ortodoxia, aunque puedo estar más a la derecha, más a la izquierda, más a los bordes, más al centro, pero sigo dentro de la ortodoxia. O sea, que ese elemento, la diversidad, dentro de la ortodoxia hay diversidad y hay que tener mucho cuidado, porque la diversidad me acerca a los bordes o al centro de la ortodoxia, en ese sentido. Pero todo, ahí estamos en la ortodoxia, con ciertas posturas, que es el caso de Pedro y de Pablo. Ni Pedro ni Pablo son herejes. Ambos están en la ortodoxia cristiana. Lo único que hay unas diferencias en términos de visiones en un momento dado por un mismo punto de vista. Hay diferencia. Ahora, cuando nos salimos de la carretera, cuando caemos fuera de la carretera, entonces tenemos que hablar de otra cosa, que es el planteamiento de Justo. Cuidado. Es decir, hay que tener mucho cuidado y hay que hilar fino ahí, porque puede haber diversidad en términos de creencias, pero aun cuando hay diversidad, estamos todos en la ortodoxia. Ahora, ahí es donde hay que ver cuál es la frontera. ¿Ve? ¿Cuál es la frontera entre la ortodoxia y la herejía? Y me parece que por esa línea creo que Samuel va. Bueno, primero, por eso tenemos la diferencia entre credos, confesiones y dogmas, porque esas 3 categorías representan esa autopista de ortodoxia. Y por eso enfatizaba que uno puede ser hereje dentro de su propia comunidad como pentecostal, porque ha violado el carril que identifica la ortodoxia de su propia comunidad. Y ahí se constituye hereje de su casa, en su casa, pero no hereje del resto de la comunidad de fe, porque ese pentecostal que va a afirmar el calvinismo es bienvenido en la confesión y el credo de Westminster, que es ortodoxo. Entonces, en ese sentido, pero en el caso de Gálatas es distinto. La inquietud de Pablo es que la postura de Pedro impeliga la creencia fundamental del evangelio. Y le pregunta qué hace casi que se pierda Bernabé y otros. Y que el carácter tan grave de lo que le había hecho Pedro era tan grave, tan serio, su herejía, que tuvo que confrontarlo públicamente a su cara y corregirlo.
¿Por qué? Porque estaba constituyendo una división, una separación tajante en el cuerpo de Cristo y la naturaleza de la gracia y la salvación. En ese sentido, la exhortación de Gálatas es mucho más severa que las otras, que pueden ser internas, porque Pedro quiere quedarse con los beneficios del judaísmo y de los beneficios del cristianismo, creando una separación fundamental entre el cuerpo de Cristo. Y por haber hecho eso, es que Pablo lo corrige públicamente y severamente, porque no era cualquier cosa, era fundamental al concepto de la fe cristiana. Vemos esto mismo en la introducción a Gálatas. En la introducción a Gálatas, oh Gálatas, ¿quién los ha confundido? ¿Cómo puede ser que tan rápidamente ustedes han recibido otro evangelio? Otro evangelio. Esto no era una discusión interna sobre la interpretación de ciertos aspectos de la fe cristiana. Esto era que se habían introducido otro evangelio, y por eso dice que aunque un ángel venga con algo contrario de lo que se le ha enseñado, es anatema. Ese era el carácter severo. Por eso que sí, hay carriles, como justo lo resalta, dentro de la ortodoxia, pero también la iglesia reconoció cuando un creyente se sale de la ortodoxia y necesita ser corregido, porque pone en peligro la fe de la iglesia. Por eso lo último que voy a comentar aquí en respuesta es que en el Antiguo Testamento con los profetas encontramos algo similar. Cuando un profeta venía y profetizaba algo que estaba equivocado, no se cumplió, la postura era ignórenlo. Pero cuando un profeta traía profecía que intentaba llevar al pueblo a otros dioses, la penalidad era muerte para ese profeta, porque su intención y las consecuencias de su enseñanza era introducir otras religiones. La penalidad era muerte. Pero si era un locario hablando locura en el nombre del Señor y no se cumplían, simplemente ignórenlo. Y tenemos, yo creo, el paralelo en el Nuevo Testamento, que hay doctrinas que son fundamentales, que no hay lugar para entretenerlas. Y hay otras que son interpretaciones raras, pero bueno, olvida, déjalo, pero que no se constituyen formalmente en herejía. Ahí me parece que es interesante porque obviamente estamos hablando de ortodoxia, sana doctrina y herejías. Y de hecho, desde que Sullivan hizo el planteamiento en el turno anterior, pues yo tenía precisamente esta línea de preguntas, porque entonces, obviamente, la ortodoxia son planteamientos que han sido definidos y presentados por la Iglesia. Y obviamente la herejía, pues pudiéramos interpretarla como aquello precisamente que se desconecta, ¿verdad? Que se diferencia de esa ortodoxia. No obstante, Sullivan, el planteamiento entonces es que lo que pueda ser ortodoxia dentro de una comunidad de fe pudiera interpretarse como herejía en otra. Entonces, ¿cómo podemos entender eso a la luz de la sana doctrina bíblica fundamental de las Escrituras? Bueno, ahí es que se introduce la problemática teológica, no bíblica. Una cosa es qué es lo que dice la Escritura. Otra cosa es qué quiere decir lo que dicen las Escrituras. Y entonces viene la tarea teológica de cómo yo interpreto el texto bíblico. Por eso es que entre la postura calvinista y la postura arminiana, ambas son bíblicas. Ambas, porque ambas parten del texto bíblico. A donde se da la diferencia
va a ser en cómo uno interpreta el texto bíblico y qué jerarquía uno propone en la verdad del texto bíblico. Entonces, ahí ese debate entre que si el evangelio tiene que ver con soberanía o si el evangelio tiene que ver con amor, es un debate teológico. Entonces, los calvinistas plantean que el tema mayor es soberanía y poder, no evangelio. Los arminianos hicieron no. El énfasis es amor de Dios, perdón, arrepentimiento. Los calvinistas dicen no hay libre albedrío. La postura arminiana sí lo hay. Mire lo que dice de Génesis a Revelación. Entonces, ese debate es teológico. Los dos están usando la Biblia. En ese sentido, los dos son sana doctrina, pero que representan dos perspectivas distintas dentro de la iglesia cristiana. Y para cada una de esas comunidades, la postura del otro se considera herejía. Pero no viene a contradecir directamente el texto bíblico. Por eso que ninguno de los dos son herejes. Pero que sí hay posturas que son en sí herejes. Y eso es parte de la gran lucha que Pablo tiene con miembros dentro de la iglesia que están trayendo enseñanzas que van a distorsionar el corazón del evangelio mismo, que no es tanto un asunto de interpretación de un texto bíblico, es el rechazo. Por ejemplo, cuando las comunidades gnósticas rechazan que Jesús fue un verdadero ser humano, la encarnación. Entonces, negar la encarnación de Jesucristo es negar todo el evangelio. Eso no es un carril dentro de la ortodoxia. Eso está totalmente fuera de la ortodoxia. ¿Ve? Negar la encarnación corporal de Jesús. Eso es una negación fundamental de la fe cristiana. Eso no es un carril ortodoxo. Eso es fuera de todos los carriles. Entonces, negar la autoridad de la inspiración de las sanas escrituras de Dios está fuera del carril de ortodoxia. ¿Ve? Y en esos casos estamos hablando explícitamente de herejías totalmente ajenas a la ortodoxia de la iglesia, la sana doctrina. Lo que sucede desde el 1934, Walter Bauer, Bultmann, Hegel, Schleiermacher y los otros que le van a seguir, grandes teólogos, van a asumir que la herejía es aceptable y ha sido un estilo muy presente a través de la historia de la iglesia. Y dentro del posmodernismo no hay herejía porque no hay verdad absoluta. Y como no hay verdad absoluta, todo es aceptable. Y tristemente, y lo otro que voy a decir aquí es que en el pensar moderno científico, la iglesia, cristianos en la iglesia, han aceptado el supuesto equivocado y falso. En estas cosas uno debe de tener una mente neutral. Ninguna postura o aseveración puede ser neutral. Es una contradicción. Sea uno científico, psicólogo, sociólogo, teólogo, historiador, no hay tal postura e interpretación que parte de ser neutral. Y una de las grandes mentiras que tenemos en la modernidad es que tenemos que tener mente abierta y ser neutrales para examinar. Eso no existe. Todos asumimos supuestos ante nuestro pensar. Y entonces aquí hay verdades bíblicas que no son negociables. Y en el mundo moderno, postmoderno, no ser negociable es ser intolerante. Bueno, entonces, en ese sentido, como yo creo que hay verdades que no son negociables, yo soy intolerante en ese sentido porque yo no acepto que la verdad del evangelio sea negociable con pensamientos filosóficos o modernos.
Muy bien. Hay algo que se ha enfatizado mucho, ¿verdad? Y que quisiera, le voy a pedir al doctor Caraballo, si es posible, brevemente nos pueda definir, para el beneficio de la gente que no conoce los conceptos, por ejemplo, de Arminio y de Calvinismo. Calvinismo. Eso vamos a mirarlo. De hecho, hay una hermana que le voy a pedir a Helen, luego de que Caraballo nos explique esto. Entonces, Helen, porque hay una persona que nos está preguntando sobre que definamos el concepto de pentecostales. Así que le voy a pedir a Helen que luego de que Caraballo nos trabaje esto, entonces nos trabaje el concepto sobre pentecostal o pentecostalismo. Entonces hay un hermano, por ejemplo, Omar Soto dice, entonces, a fin de cuentas, dentro del cuerpo, hablando dentro del cuerpo de Cristo, no hay unanimidad. Es la expresión que establece nuestro hermano Diversidad. Omar. Adelante, Caraballo. Déjame tomar un poco algunas cosas que no quiero que se me escapen, especialmente para beneficio de nuestros oyentes. Este concepto de ortodoxia, herejía o heterodoxia, que básicamente es la herejía, o una tendencia fuera de la carretera, tenemos que entenderla desde la perspectiva histórica de la iglesia. Es decir, la iglesia en el libro, las cartas que leyó Samuel, Judas, Timoteo, Gálatas, no hay duda que tenemos que decir que hay una gran diversidad en todo el Nuevo Testamento. De cualquiera que lee el Nuevo Testamento sabe que hay una gran diversidad en cuanto a la figura de Jesús, en cuanto a la visión de la iglesia. Primero porque la iglesia está comenzando y obviamente la iglesia es a partir ya del siglo 2, 3, 4, 5 que establece a través de los concilios de la iglesia, especialmente concilios ecuménicos de la iglesia, se establece lo que la iglesia va a postular como la ortodoxia. Es decir, la ortodoxia es... Permiso, Samuel, permiso. Sí. Déjeme decir esto de entrada. Welcome, Walter Bauer. Usted está utilizando la interpretación y la metodología histórica de Walter Bauer. Quiero decir que yo la rechazo rotundamente. No hay ningún negación. Déjame terminar, Samuel, déjame terminar y después que yo termine, me atacas todo lo que tú quieras. Mira, me atacas todo lo que tú quieras, pero déjame terminar, porque esto me parece que es importante aquí. Si nosotros miramos la iglesia, olvídese de Walter quien sea. No, es que no podemos. No podemos. No existe Samuel, tal lugar. Volvemos. Vamos a ir al texto bíblico. Si tú miras la Biblia, la diversidad presente en la Biblia no es herejía, es diversidad. Y la tenemos, por eso es que encontramos a Pablo y a Pedro peleando. Pedro era un hereje, no era un hereje. Pablo era un hereje, no era un hereje. Eran personas que estaban trabajando, obviamente, en las etapas tempranas de la iglesia para ir formando el pensamiento de la iglesia. Quizás Justo González es el mejor que nos ayuda cuando en su libro Historia del Pensamiento Cristiano es el mejor que nos ayuda a entender esto. Cómo el pensamiento cristiano va construyéndose a través de la historia hasta que quizás en el siglo V tenemos una ortodoxia que es básicamente aceptada por la comunidad de la iglesia. Fíjate que la ortodoxia hay una aceptación de la comunidad teológica de los pensamientos. La ortodoxia básicamente es una comunidad. Fíjense en que frente a esa comunidad que acepta esos postulados, hay una comunidad que no aceptó esos postulados y que fueron declaradas herejes. Ellos siempre pensaron que estaban en lo correcto, pero la comunidad que estableció la ortodoxia entendió que el pensamiento de aquellas personas no era congruente con el pensamiento de la iglesia. Así que el problema que plantea esto es ¿cuándo surge la gran diversidad de la iglesia? En la Reforma. Porque antes quien determinaba lo que se creía y lo que no se creía era la Iglesia Católica Romana. Y obviamente ahí estaba la ortodoxia de la iglesia. La Reforma rompe con ese patrón
obviamente de creencia, y por eso es que encontramos a partir de la Reforma tanta diversidad. Ahora, yo sigo entendiendo la ortodoxia como una carretera y sigo insistiendo con ese concepto porque me gusta mucho el concepto de Justo González de la carretera, y que en una carretera existen muchos carriles, vamos a decir 3, 4 carriles, y estar dentro de esos carriles no significa, obviamente, aunque yo esté en el carril de la izquierda, en el carril del medio o en el carril de la derecha, no significa que estoy fuera de la ortodoxia. Estoy dentro de la ortodoxia, pero que dentro de la ortodoxia hay una gran diversidad. Ese es en el caso del calvinismo y del arminianismo. ¿Pertenece el calvinismo a la herejía? No. ¿Pertenece el arminianismo a la herejía? No. Son carriles dentro de la ortodoxia, pero que uno al otro se excluyen. Oye, tienen unas peleas enormes entre los calvinistas y los arminianos por posturas. ¿Son falsos creyentes? No. Yo entiendo que están dentro de la ortodoxia con diferentes posturas, obviamente dentro de esa gran carretera. Así que de esa manera yo lo veo, y yo creo que la gente necesita entender eso. No hay duda que yo no soy neutral. Yo tengo una postura teológica, Samuel tiene una postura teológica, Helen tiene una postura teológica, Jesús tiene una postura teológica, y posiblemente cada uno de los oyentes tiene una postura teológica. Pero dentro de lo que ha establecido la iglesia como ortodoxia, yo me mantengo dentro de ese carril de lo que ha mantenido ecuménicamente la iglesia, como es la ortodoxia cristiana. Y obviamente a mí me parece que es a partir del concilio del siglo V hasta ahí, hasta los concilios del siglo V, yo acepto esas enseñanzas como mi ortodoxia cristiana. Bueno, yo diría rápidamente que mezclaste 2 metodologías o 2 conceptos. La última, estamos de acuerdo, que en el carril ortodoxo hay diversidad, pero mezclaste otras cosas que viene de Walter Bauer, que es como, por ejemplo, el gnosticismo. Sí, tú me dices que tenemos que mirar la historia, ¿verdad que sí? Tenemos que mirar cuáles son los supuestos filosóficos históricos hoy que informan mi interpretación de la historia. Entonces, no solamente la historia bíblica, es la historia contemporánea. Y lo que más ha informado el concepto de ortodoxia y heterodoxia es Walter Bauer. Y si se ignora la postura de Walter Bauer, uno está ignorando el supuesto histórico interpretativo y teológico que uno está usando. Y me parece que está mezclando 2 cosas. Porque ¿qué vamos a hacer con los gnósticos? Los gnósticos estaban en el carril, en uno de los carriles ortodoxos. ¿Ah? Según Bauer, sí. Según Bauer, sí. No. Ellos eran uno de los carriles. Según el concilio del 325, Nicea y los concilios correspondientes, todos estaban fuera de la ortodoxia. Cuando dice que todos, ¿quiénes son estos todos? Todos es los gnósticos que tenían la postura gnóstica. Y quizás no solamente los gnósticos, los evionistas, estaban los deístas. Toda esa gente estaba fuera de la postura. Ahora, ortodoxa. Pero quien note que no hay una equivalencia entre la iglesia, lo que los concilios deciden, porque lo que Walter Bauer y otros van a plantear, que la autoridad viene por el poder de la iglesia, de ella imponer su doctrina favorita. Lo que Walter Bauer no acepta es que la autoridad no es la iglesia. Eso es un concepto de Constantino, del liberalismo moderno. Es la palabra de Dios el poder. Es la autoridad de la palabra, pero junto con Bultmann, Schleiermacher, Hegel y Siegel, ninguno reconoció la Biblia como palabra de Dios, como inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, lo que van a acudir son acciones históricas de los concilios, porque lo van a interpretar que los concilios representan el poder de la iglesia sobre las minorías y las oprimen. ¿Por qué?
porque le están atribuyendo la autoridad máxima al poder de la iglesia y no a la autoridad de la Biblia, porque ellos no creen en la inspiración de la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener un análisis mucho más crítico, tanto histórico como filosófico, de qué es lo que está pasando aquí con el tema de las doctrinas, porque este mismo fenómeno está pasando ahora mismo en nuestras iglesias. Ahora mismo la misma dinámica, y estamos de acuerdo que la ortodoxia tiene varios carriles, sin duda, porque hay diversidad y esa diversidad necesitamos protegerla y respetarla. ¿Ves? Pero que entonces tenemos que ser claros qué es lo que está en el carril opuesto, porque this is a two-way street. La ortodoxia se marcha en una dirección, la heterodoxia marcha en la dirección opuesta, y es aquellas enseñanzas que van a la dirección opuesta que la iglesia y la escritura va a declararse herejía. Y a eso es que yo estoy mirando, es cuáles son y qué ha sido en la historia de la iglesia y en la historia hoy, de cuáles son esas enseñanzas que van totalmente contraria al carril de la ortodoxia. No son parte, pero se visten y se quieren pasar como ortodoxia. Y creo que esto es lo que y vamos a confrontar ahora mismo con estas dos legislaciones que hay sobre la sexualidad y eso. Lo que estamos viendo es comunidades que se llaman cristianos y personas líderes que están tomando un carril opuesto al evangelio, pero se presentan ante el Senado como cristianos representando comunidades cristianas. Y entonces, cuando elementos cristianos asuman posturas bíblicas, los que están en el otro carril que se quieren llamar cristianos dicen no porque Pablo se equivocó. ¿Por qué? Porque su supuesto que no respetan la palabra. Entonces, eso tiene implicaciones directamente a cómo este pueblo y la iglesia funciona dentro del foro público. Porque hay muchos herejes vestidos de cristianos defendiendo estilos de vida contrarios al evangelio, pero se presentan como ministros. ¿Ves? Pero sin embargo, no reconocen la autoridad de la palabra para asumir esa postura. Esa es la problemática hoy de herejía y ortodoxia, que hay un carril diverso en una dirección bíblica y otro carril diverso en un carril opuesto al evangelio. Y ahí es que yo estoy mirando el problema, no en la diversidad interna. Yo no tengo ningún problema con la diversidad interna. Es la historia de la iglesia, tanto primitiva como moderna. Pero lo que viene a ser, vamos a nombrar lo que es herejía, vamos a darle nombre. Porque si seguimos hablando en lo general, no se distingue lo que está en el otro carril, pero el carril opuesto. A eso es que yo me refiero y a lo que yo entiendo que la iglesia y Pablo entendía ser el otro carril opuesto a la ortodoxia. No es que es una diversidad interna a la iglesia. Yo pienso, ¿verdad? Entonces, para quizás mirando algún resumen sobre esto, como hemos dicho, en el elemento de lo que es las doctrinas fundamentales, ¿verdad? Hay unas doctrinas fundamentales que no pueden ser trastocadas y solo Iván ha mencionado, o sea, y doctrinas secundarias, y hay doctrinas secundarias que podemos definir, aunque exacto, son doctrinas bíblicas, pero no son esenciales a la salvación. La Biblia, el Espíritu Santo, la divinidad de Cristo, Dios la creador, encarnación, la resurrección, la segunda venida. Todas otras cosas y lo demás, y creo que Caravaggio, ¿verdad? También lo ha trabajado muy bien. Caravaggio, alguien está preguntando, y voy a dar una oportunidad a Helen en unos minutos que nos quedan, sobre el libro del doctor Justo González, que cuál es el libro que estás trabajando, y hay también otros hermanos que han estado reaccionando en el chat. Hay algunas cosas que no se pueden leer, pero adelante, Caravaggio. Sí, en el caso de Justo González hay dos libros que es obviamente el clásico de él, que es Historia del Pensamiento
cristiano, que básicamente es un libro que está hasta en PDF. Lo pueden bajar hasta por internet. Entonces el otro libro que hay que comprarlo, es decir, porque no está en PDF, que es el libro Breve Historia de la Doctrina Cristiana, que es un libro maravilloso de Justo González, es más reciente, pero que es un trabajo que hace Justo especialmente con este aspecto de la ortodoxia y de la doctrina desde una perspectiva ecuménica. Me parece que es un libro que es una gran joya, y gran parte de lo que Samuel está diciendo, Justo lo recoge de manera sistemática en ese libro. Así que se lo recomiendo. Breve Historia de la Doctrina Cristiana de Justo L. González. Un minuto, Helen, adelante. Bueno, en un minuto me voy a despedir. Yo había anotado aquí, no se ve desde allá, 4 puntos que quería participar. Así que en el próximo programa se supone que a mí me corresponde el próximo tema, ¿verdad? Que voy a seguir con este Sermón del Monte, que ya está desarrollado. Y entonces pues empezamos con esta controversia. ¿Era Pedro hereje? Por supuesto que no. O sea, lo que se trata en Gálatas es que llegan unos hermanos de repente, ¿verdad? De judíos que llegan, ahora no sé si es de Jerusalén o de alguna otra parte, y entonces él dejó de comer con los gentiles para comer solamente, ¿verdad? Algo purificado con los judíos. Y ahí es que Pablo dice, espérate, esto tiene, ¿sabes? Puede tener una secuela, porque no se puede vivir según la ley dentro del cristianismo, ¿verdad? Y entonces, pues, ya se había dado en Hechos, está registrado en el concilio que hay en Jerusalén, qué cosas vamos a pedirle a los gentiles y qué cosas se van a guardar, ¿verdad? Prácticas que se van a guardar, y entre ellas, pues, pues abstenerse de la idolatría, de las relaciones sexuales ilícitas y de la sangre, de comer sangre. O sea, que para ellos esas eran cosas fundamentales, y entonces pues se le pide a los gentiles que, ¿verdad? Se abstengan. Pero de que tuviera en juego la encarnación, pues ni remotamente, ¿verdad? ¿Quién mejor que Pedro podía ser testigo de lo que había sucedido? O sea, se trata de prácticas del judaísmo. Ahora, sobre el arminianismo, sobre el pentecostalismo, pues entonces hablaremos en el próximo programa. Próxima semana. Sí, pues. Sullivan, ¿tenías un libro que querías mostrarle ahí? No, simplemente resaltar que hay una gran variedad de libros de historia de Justo. Ahora, el beneficio que tenemos con uno de Justo está disponible en español. Y eso también es una desventaja, porque nos reducimos a leer a Justo, porque está en español. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque cada historiador tiene su supuesto interpretativo de la historia. Claro. Tiene su propia método historiográfico. Justo tiene el de él. Entonces, el problema es que el leer y quedarnos dentro de Justo nos reduce la perspectiva interpretativa de la historia. Porque hay muchos otros excelentes historiadores que no parten con la postura de Justo. Muy bien. Y la semana que viene, quizás entonces, tenemos que continuar la semana que viene, Sullivan, y entonces trabajamos podemos hacer mención de algunos otros historiadores. Sí, porque hay otros historiadores, y Justo critica a otros historiadores y su metodología y contenido historiográfico que deforman el texto bíblico y la historia. Entonces, y yo soy un fan, yo creo que yo tengo la gran mayoría de los que Justo ha escrito en historia. Y ha sido mi maestro y mi mentor y mi amigo. Pero reconozco que al leer una gran variedad de otros historiadores hay diferencias. Entonces, tenemos que cuidarnos de no convertir la perspectiva histórica de Justo como la ortodoxa. En la ortodoxia histórica hay otros historiadores que son importantes también conocer. Dios me los bendiga. Estoy Pensando en Voz Alta. Gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la mañana en Pensando en Voz Alta. Dios le bendiga.
Amén. Saludos. Amén.